Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días. Em, la clase de hoy, lo que vamos a trabajar, tiene que ver con la idea de enseñanza. Eh, bueno, tuvimos dos clases que ya estábamos previendo trabajar esta idea de enseñanza, y si bien nos va a quedar una clase más que es de repaso, ahí estamos mirando el cronograma que habíamos armado, que ustedes creo que también lo tienen publicado, si no me confundo. Decidimos trabajar sobre esta clase de enseñanza porque, bueno, vieron que pasaron dos clases, que una entre el paro y otra que tuvimos la actividad, el encuentro, el congreso en Uruguay. No se pudo dar esta clase, digamos, que teníamos previsto sobre enseñanza. Así que decidimos tomar esta clase. eh, y, y bueno, y a partir de allí, digamos, de estas ideas que vamos a presentar ahora, yo voy a presentar algunas ideas sobre enseñanza. Ustedes después damos un espacio de diálogo, o a medida que vamos trabajando estas ideas, vamos consultando, vamos intercambiando cosas, eh, y que nos va a servir también como un poco de repaso de todas las anteriores. Bueno, la primera cuestión, digamos, que hay que presentar sobre la idea de enseñanza, yo la voy a enmarcar en el programa de investigación científica en educación corporal. Y allí, digamos, ustedes se van a encontrar fundamentalmente con tres teorías. eh, no es nada nuevo que estoy diciendo, pero hay que señalarlo. Ustedes se van a encontrar con tres teorías fundamentalmente que ya están con un mayor grado de formalización, digamos, ¿no? Se van a encontrar allí. Esas tres teorías las conocen, digamos, la teoría del cuerpo, la teoría de las prácticas corporales y la teoría del sujeto. Insisto, tienen un mayor grado de formalización. No es que son teorías que ya están cerradas, que están acabadas, que son definitivas y absolutas, sino que tienen un mayor grado de formalización en el programa en educación corporal. La que casi no tiene formalización, o la que le falta mayor grado de formalización, inclusive pensando en las otras teorías y articuladas a las otras teorías, es justamente la teoría de la enseñanza, digamos. Y bueno, entonces lo que nos está faltando y lo que vamos a presentar son algunas ideas que hemos ido, en principio, como pensándolas así muy sueltamente, digamos, las hemos ido como medio como haciendo ciertas pinceladas, digamos, de esa teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Tal vez por momentos no diría que tenga un orden, pero vamos a intentar ahora juntar esas cosas, esas ideas, e intentar ordenarlas. Entonces, aquí vamos a hacer una diferencia, digamos, entre la educación física y la teoría de la enseñanza, para decirlo más precisamente, la teoría de la enseñanza de la educación física y la teoría de la enseñanza que estamos pensando en la educación corporal. Y acá nos vamos a encontrar con que la teoría de la enseñanza que sostiene la educación física no la podemos pensar en la educación corporal. No podemos sostener esa teoría de la enseñanza de la educación física en la educación corporal. ¿Por qué? Porque en la educación corporal ustedes se van a encontrar fundamentalmente con una idea de cuerpo que es completamente distinta a la idea que presenta la educación física, con una idea eh, de sujeto, digamos, que es completamente distinta a la que presenta la educación física. En la educación física, bueno, voy a enunciarlo, ahora explicamos un poquito, y con una idea, vamos a decirlo así, de movimiento completamente distinta a la que presentan en la educación física. De modo sintético, digamos, en la idea de cuerpo, como ustedes conocen, es una idea que presenta la educación física, es una idea de cuerpo
natural, una idea de cuerpo orgánico, una idea de cuerpo extenso, digamos. Y en la educación corporal esa idea no es la que trabaja sobre la idea de cuerpo, sino que lo vamos a enunciar, en todo caso después lo vamos a ir trabajando, es la idea del cuerpo de la acción, digamos. Y no una idea de un cuerpo natural, de una idea de cuerpo orgánico o extenso, digamos. El movimiento, yo les hacía referencia, que hay un movimiento completamente, el concepto de movimiento es completamente distinto. Ustedes van a encontrar que esa idea de movimiento en la educación física es una idea de un movimiento humano natural, digamos, que está en la filogénesis de la especie, y a medida que se va desarrollando, que se va madurando, ese movimiento se va como especializando, digamos, va adquiriendo mayores grados de eficiencia, si siguen esa idea de desarrollo, de crecimiento y de maduración, digamos. En cambio, ustedes van a encontrar que en la educación corporal no van a encontrar esa idea de movimiento natural, sino que el movimiento está configurado en prácticas. Es decir, para estudiar el movimiento, lo que nosotros hacemos es estudiar las prácticas corporales. ¿Tá? Es decir, fíjense que no hay una idea de un movimiento que es natural y que se va desarrollando y que va evolucionando, como plantea la educación física en la filogénesis de esa especie, diría, sino que ese movimiento lo van a poder estudiar, lo van a poder analizar, lo van a encontrar, digamos, en distintas prácticas corporales. A grosso modo, ustedes van a encontrar la idea de gimnasia, la de deporte, la de juego, la de danza, es decir, y ahí van a encontrar distintas ideas de movimientos, distintas cuestiones respecto de cómo moverse. No van a encontrar la misma idea de movimiento en la gimnasia, que en el deporte, que en el juego, que en la danza, es decir, está armado de distintas formas. Y eso implica además también distintas acciones, ¿no? del cuerpo. Bueno, y después la otra es, yo les decía, la idea de sujeto. En la educación física aparece fundamentalmente más la idea de individuo, o el individuo, digamos, que se confunde con la idea de sujeto, podría ser como lo mismo, digamos. En cambio, en la educación corporal, no, el sujeto, digamos, no es el individuo, ustedes no van a encontrar que el sujeto coincida con el individuo, no van a encontrar que sea la persona, digamos, el sujeto, no van a poder medirlo, mensurarlo como aparece en la educación física, digamos, al individuo se le toma el peso, se le toma la talla, entonces ahí aparece una idea de medición, digamos, respecto del individuo. En cambio, en la educación corporal, esa medida no es posible, digamos, esa idea de poder mensurar, digamos, al sujeto no tiene esa posibilidad porque el sujeto se encuentra en la relación y es producto de la relación, ¿no? Entonces, a todo eso, digamos, hay una idea de enseñanza que básicamente yo la voy a sintetizar en la educación física, que se trabaja sobre la idea de estímulo y respuesta, digamos, de cierta, sí, vamos a decirlo así, que trabaja con la idea de un estímulo y de una respuesta, donde se supone que ante ese estímulo se está intentando enseñar algo, y cuando se aprende una respuesta o se adquiere una respuesta, y se logra una conducta, eso ha sido aprendido, digamos. Fundamentalmente esta es la idea que va a trabajar la educación física respecto de la idea de enseñanza. Ahora, como en la educación corporal, todas esas ideas, digamos, la idea de cuerpo, la idea de sujeto y la idea de movimiento, digamos, no son con las cuales trabaja, entonces yo no puedo sostener esa teoría que presenta la educación física. Es decir, yo no puedo decir
que vamos a enseñar, por ejemplo, por el descubrimiento guiado, como se plantea muchas veces. No puedo decir que voy a enseñar por estímulo y respuesta, porque es otra idea de cuerpo, porque es otra idea de movimiento, ¿se comprende? Es otra idea de sujeto. Entonces, esa teoría que yo voy a presentar no puede ser pensada desde esos puntos. Ahora bien, ¿cuál sería, digamos, entonces nuestro lugar de partida, digamos, o nuestro punto de partida? Es decir, yo no la puedo pensar como un cuerpo natural, no la puedo pensar como un individuo, en términos del individuo, no la puedo pensar en términos de un movimiento natural. Bueno, nuestro punto de partida, lo que les voy a proponer, es que empecemos a pensar, digamos, en las prácticas corporales, es decir, tomar como punto de partida las prácticas corporales. ¿Por qué? Porque nosotros allí encontramos que hay saberes, ¿ah? Y que intentamos, digamos, en nuestra enseñanza, transmitir esos saberes, enseñar esas prácticas corporales. ¿Ah? Y son esas prácticas las que nos van a permitir llevar adelante una educación del cuerpo. Pero acá hay que hacer una distinción, digamos, en esta idea. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por saberes? ¿Ah? Me parece que hay que prestar atención a esta cuestión. ¿Por qué? Porque la idea de saberes que vamos a presentar en el marco, en la idea de las prácticas corporales, es que ese saber no es un saber que es absoluto, no es un saber que es cerrado, no es un saber acabado, digamos, que son todas características, si ustedes quieren aquí, de la ciencia clásica. Digamos. No es un saber que es determinista, si ustedes quieren. ¿Ah? Sino que la idea de saber que nosotros vamos a pensar aquí se va a presentar en la articulación o se va a presentar en la relación de un saber que es imposible, ¿ah? De un saber establecido y de una falta de saber. Entonces, fíjense que ustedes tienen una relación, digamos, una articulación, ¿no? En una idea de saber que no está cerrado, porque siempre va a aparecer algo imposible, y entonces siempre algo se nos va a escapar, digamos. Vamos a tener un saber que es imposible acceder, entonces algo se va a escapar sobre ello. Y en virtud de que siempre algo se nos va a escapar, vamos a encontrarnos con que nos va a faltar siempre saber. Pero no obstante, podemos armar en esta relación, podemos establecer, digamos allí, un determinado saber. Pero un saber, insisto, que no está acabado, que no está cerrado, sino que está articulado con algo que siempre se nos escapa, y por ello nos va a faltar un saber. Nos va a faltar saber, si ustedes quieren. Ahora, esta idea nos lleva a problematizar cómo se presenta, digamos, el saber en la educación física. O por lo menos me lleva a pensar, digo, bueno, pero ¿cómo aparece el saber en la educación física? Y yo les decía que el saber en la educación física aparece de manera cerrada, ¿no? De manera absoluta y acabada. ¿Y dónde lo podemos ver eso? ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Bueno, fíjense en los pasos metodológicos que presenta la educación física. ¿Ah? Esos pasos metodológicos que se presentan en la educación física están siempre determinados de antemano. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, si ustedes han seguido las clases o han seguido los videos, por ejemplo, cuando hablábamos de la organización del currículum o del modelo curricular por objetivos, ustedes van a encontrar que ustedes van a tener un paso 1, paso 2, paso 3, bueno, esto es común, digamos, en la educación física, y es lo que se conoce como los pasos metodológicos, y esos pasos ya están pensados todos de antemano. Lo pueden encontrar ahí como lo pueden encontrar en
nosotros criticamos bastante esta idea de gimnasia enlatada, ¿no? Esta gimnasia que viene en el mercado, en donde el CrossFit, la Zumba, digamos, lo ha sido el body system con el body pump, digamos, y todas las vertientes que aparecen. Ustedes van a encontrar ahí que todas esas, hay todo un programa en donde van a tener ahí aparecen como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, digamos. Todo eso ya va a estar determinado de antemano, los componentes de la carga, es decir, la intensidad, el volumen, la frecuencia, la densidad, ya está para el nivel 1 tal cosa, tal componente de la carga, para el nivel 2 ese componente de la carga supone que aumenta la intensidad, que aumenta el volumen, y así sucesivamente, es decir, ya todo va a estar establecido de antemano, es decir, que no se ciñan con el modelo de objetivo solamente con esta forma o estos pasos metodológicos solamente a lo escolar, por decirlo de alguna manera, sino que también trasciende esa organización de lo escolar, digamos, lo pueden ir viendo por otros lados, digamos. Y ahí hay varias críticas para hacer. Yo voy a señalar dos, digamos, en este momento que me interesan para trabajar la idea de enseñanza. Y la primera de ellas es, en este modelo, digamos, en donde este saber ya está cerrado por estos pasos metodológicos, la primera de ellas es que, por un lado, se trabaja, es decir, aparece la idea de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a mencionar esto. Con estos pasos metodológicos, para acomodar la idea, aparece la idea de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá voy a presentar dos críticas a esta idea de proceso de enseñanza-aprendizaje que me interesa trabajar ahora para la enseñanza. La primera de ellas es que en ese proceso se supone que hay una relación de proporcionalidad entre enseñanza y aprendizaje. ¿Tá? Suponen una relación de proporcionalidad entre enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es eso? ¿Qué sería la relación de proporcionalidad? La relación de proporcionalidad es una relación de igualdad que existe entre dos razones, digamos. En este caso tenemos, ¿no?, la enseñanza por un lado y el aprendizaje por el otro lado. Entonces, se supone ahí que si hay una relación de igualdad entre dos razones, vamos a tener, por un lado, que se enseña X cosa, enseñamos un deporte, o enseñamos una determinada técnica, y se aprende esa X cosa, digamos. Es decir, hay una relación de proporcionalidad entre aquello que se enseña y aquello que se aprende. Pareciera, en esta idea, que no se puede aprender otra cosa que no sea eso que se está enseñando. ¿Se comprende? Que no hay, uno pareciera que si le enseñan A van a aprender A, no van a aprender algo en relación con A, sino específicamente eso que se le está enseñando. Esto por un lado. Pero por otro lado, esa relación de proporcionalidad también supone una relación de proporcionalidad directa. ¿Qué significa esto? Que la relación entre esas razones, digamos, o entre esas magnitudes, y digo magnitudes porque se mide la enseñanza, ustedes la pueden medir, y el aprendizaje se puede medir, con la evaluación, lo que pasa es que ahí nos vamos a otro tema completamente aparte, pero está en relación, digamos. ¿Y qué sería? Es decir, hay una relación de proporcionalidad directa entre aquello que se enseña y aquello que se aprende. Es decir, si hay más enseñanza, se supone que va a haber más aprendizaje. Y si hay menos enseñanza, se supone que va a haber menos aprendizaje. Esta es una primera idea que quería presentar, digamos, en esto que implica esto implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero no es tan así, ¿no? Yo le diría que ya es una idea un poco romántica, para decirlo de alguna manera. ¿No? Pero bueno,
No obstante, se sigue sosteniendo esta idea, se sigue presentando, se la sigue enunciando, se sigue trabajando con una idea de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es común encontrar la idea de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que en realidad habría que dibujar o habría que enunciarlo como enseñanza y una flecha hacia el aprendizaje, digamos, en esta idea. La otra cuestión que yo quería señalar tiene que ver con que en este proceso son más importantes, ustedes han podido ver algunas cuestiones de los textos, son más importantes las propiedades de los elementos que las relaciones. Reitero, son más importantes las propiedades de los elementos que las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los elementos tienen propiedades intrínsecas que son inalterables, y ahora vamos a ver un poco cómo aparece en la educación física. Es decir, tienen propiedades que son inalterables. Ustedes se van a encontrar en la educación física, que yo ya lo mencioné, con una idea de cuerpo que ya viene predeterminado, que ya tiene una naturaleza. Y en virtud de que presenta una naturaleza, ese cuerpo ya tiene una propiedad que es inalterable. Esa propiedad al mismo tiempo se va a cumplir una vez que se logre ese desarrollo de la naturaleza. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, muchísimas ideas en la teoría de la enseñanza de la educación física, y me atrevería a decir en la educación en general, de que hay que desarrollar. ¿Ah? La enseñanza busca desarrollar. O los profesores facilitan el desarrollo de, en nuestro caso, siguiendo la argumentación, de un cuerpo que presenta una naturaleza. ¿Ah? Bueno, el movimiento humano también se encuentra dentro de esta idea, ¿no?, de que presenta una propiedad que ya está en nuestra especie. ¿Ah? A medida que volvemos, esto va evolucionando. Si realizamos los estímulos correctos en un determinado momento, en una determinada edad y de una determinada forma, ¿no?, ni mucho ni poco, siguiendo esa relación de proporcionalidad, ese movimiento va a tener un desarrollo normal, llamémosle, ¿no?, como se suele decir. Si no tiene ese desarrollo normal y nosotros vamos trabajando como indica, digamos, toda esta teoría, entonces, bueno, acá hay un problema, ¿no?, de ese movimiento que, bueno, aparece una anormalidad, digamos, una cosa que ya me parece que es conocida, digamos, por todos ustedes, digamos. Entonces, acá yo haría un corte, digamos, es decir, bueno, acá presentó dos ideas nada más respecto de esta idea de enseñanza que presenta la educación física. Y como la idea que nosotros estamos presentando de saber, digamos, no es esta idea de saber que está orientada en pasos metodológicos y que tiene, por ejemplo, estas consecuencias que enuncié ahora, podemos encontrar más y analizar más, digamos. Entonces, nosotros no, como nuestro saber, insisto, no es cerrado, no es absoluto, sino que, como está articulado a un imposible, en virtud de ese imposible, elaboramos teorías en donde siempre se nos va a escapar algo, pero podemos realizar una teoría sobre, en este caso, de las prácticas corporales. Me está avisando que se está quedando sin tiempo. Nos vamos a volver a conectar, digamos. Pero por ahí llego a presentar esta idea y después retomamos.
Entonces, como no sostenemos esta idea de saber, digamos, que es absoluto, sino un saber que está en continua elaboración, digamos, por esta idea que yo les presentaba recién, que les decía recién, que hay un imposible, es decir, algo siempre se nos escapa, pero a partir de allí establecemos un saber que está articulado siempre a una falta, porque no podemos saberlo todo de manera absoluta. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí, y como no podemos pensar en una relación de proporcionalidad, o no encontramos que esto sea posible sostener, una relación de proporcionalidad, nuestra idea de enseñanza va a trabajar sobre grados de probabilidad. Es decir, nuestra teoría de la enseñanza no va a ser, o no va a trabajar sobre una idea determinista, sino que va a trabajar sobre grados de probabilidad. Fíjense que yo acá ya estamos pensando, o estamos haciendo un corte con la idea de ciencia clásica y ciencia moderna. Es decir, en la primera ustedes van a encontrar una idea de ciencia clásica, porque aparece una cuestión determinista, y en la segunda ustedes van a encontrar una idea de ciencia moderna porque aparece una cuestión de probabilidad. Ahora, ¿en qué consiste esto? Voy a mencionar tres cosas. En que nosotros tenemos, lo voy a anunciar y en todo caso se nos va a cortar seguro y después lo iremos explicando, lo iremos trabajando, digamos. Nosotros tenemos lo siguiente. Un orden discursivo que va a organizar las prácticas corporales. ¿Ah? Es decir, las prácticas corporales se encuentran, estos si fueron siguiendo la idea de prácticas corporales, la clase que ha dado Ricardo, los distintos videos y los distintos textos, se van a encontrar que las prácticas corporales son prácticas culturales, es decir, se encuentran en un orden discursivo, es decir, no son naturales, digamos. ¿Ah? Y aquí son importantes, no, fíjense, las propiedades que los elementos tienen, sino las relaciones de los elementos. ¿Ah? Ustedes van a encontrar allí, en las relaciones de los elementos, si recuerdan una de las características, voy a enunciar una, que era la idea de homogeneidad de las prácticas, para encontrar ahí aspectos tecnológicos y aspectos estratégicos que entran en relación. ¿Ah? Esta es una de las características. Voy a enunciarla y en todo caso después las retomamos. La segunda cuestión, y acá vamos a seguir con esta idea de ciencia moderna, es que en nuestra teoría de enseñanza, a diferencia del anterior, que opera un principio de certeza a partir de todos esos pasos metodológicos, primero uno, después el otro, después el otro, después el otro, ya se saben de antemano, lo que va a operar aquí es un principio de incertidumbre, pero que nos lleva a ese principio de incertidumbre a posicionarnos sobre la enseñanza, es decir, sobre aquello que queremos enseñar. Y analizar eso que vamos a enseñar, y saber eso que vamos a enseñar. Y suponer, porque no es que nosotros decimos la gente no aprende, lo que estamos diciendo es que no encontramos en nuestras investigaciones que aprendan como dicen las teorías del aprendizaje motor que aprenden. ¿Ah? Esto es lo que nosotros estamos mencionando. Entonces, si nos posicionamos en la enseñanza, lo que nosotros vamos a suponer es un aprendizaje particular. ¿Ah? Pero no puedo determinarlo como lo determinan esas teorías. El principio de incertidumbre nos va a decir que solo podemos conocer una de los elementos y no todos los elementos.
lo enuncio. La tercera, la última característica que yo quería enunciar aquí, en todo caso charlando, es que solo podemos saber el punto de partida en nuestra teoría de la enseñanza. Insisto, no vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los pasos que ustedes quieran dividir, sino que nosotros vamos a saber el punto de partida, que para nosotros son las prácticas corporales. Y que según cómo problematicemos ese punto de partida, y según cómo luego analicemos ese punto de partida, una vez que se realiza, una vez que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, digamos, realizan esa práctica que le estamos proponiendo, una vez que eso se realiza, recién ahí, va a advenir el paso 2, si ustedes quieren. Y si lo podemos llamar paso 2, tendríamos que analizar esto. Recién ahí vamos a conocer el punto 2. Y esto es, miren, muchas veces nos preguntan, ¿por qué ustedes se ponen a ver cosas? Les voy a enunciar un principio de la mecánica cuántica. ¿Por qué ustedes se ponen a ver cosas de la física, digamos, y analizar cosas de la física que tienen que ver con esto? Bueno, miren, el principio de la mecánica cuántica dice que las cosas no son, y esto lo muestra de manera contundente, la física cuántica, dice que las cosas no son, sino que existen en la medida en que el observador las hace existir. Y esto es contundente en los experimentos que se realizan en la física cuántica. Por un lado tienen una física teórica que habla de ello, y luego es contundente en esos experimentos. Y así lo dice, lo menciona. Es decir, reitero la idea, porque esto es fundamental, digamos, aquí en esta teoría de la enseñanza. Las cosas no son, sino que existen en la medida en que el observador las indica, las identifica. Es decir, adquieren existencia en la medida en que el observador define eso que está observando. Fíjense, primera cuestión, que el observador es ineliminable. ¿Se dan cuenta? Es ineliminable. Entonces, si las cosas son en la medida en que el observador, digamos, las indica, nosotros no vamos a tener aquí el paso 2 establecido de antemano como establece la educación física. El paso 2 va a advenir en virtud de los análisis que nosotros realicemos de aquello que estamos estableciendo como punto de partida. ¿Se dan cuenta que es radicalmente distinto esto? ¿Se comprende? Yo no puedo establecer de antemano cuál va a ser el paso 2 hasta tanto no haga realizar ese punto de partida. Y va a advenir el segundo momento, o paso, no sé cómo lo podremos llamar, habría que analizar esto, solos cuando el primero ha sido realizado e indiquemos como enseñantes cuál va a ser el siguiente momento. ¿Se comprende esto? Ven que, fíjense, ven que no es como en el anterior que ya tienen ustedes las cosas determinadas de antemano. Por eso hay un grado de probabilidad, por eso hay una incertidumbre, y es fundamental aquí la acción del observador, en este caso del enseñante. Digamos. Fíjense que también estoy contrariando la idea de que es el alumno el que va a indicar a partir de sus intereses todo aquello que hay que seguir. ¿Se comprende? Ya nos queda menos de un minuto. Si quieren salimos y nos volvemos a conectar y empezamos a conversar un poco sobre estas cuestiones. ¿Está?